El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de las tentaciones capitales. Es un término un tanto extraño porque pues, se acostumbra a hablar de los pecados capitales, ¿sí? Pecados capitales como la ira, la gula, la envidia, la soberbia, la lujuria. Pero aquí queremos hablar más que todo en esta ocasión del tema de la tentación, ¿cierto? La tentación, entendiendo que la tentación es un preámbulo al pecado. En videos anteriores habíamos hablado del pecado, habíamos definido el pecado como un acto libre, consciente y voluntario en el cual el hombre rompe o vulnera sus relaciones o su relacionamiento moral con Dios, entendiéndonos a nosotros como en esa relación con Dios nosotros jugamos un papel, una serie de roles. Y entonces el pecado termina siendo entonces actos libres, conscientes y voluntarios donde nosotros rompemos o alteramos o de alguna u otra manera con nuestra forma de actuar, con nuestras decisiones, vamos en contra de ese relacionamiento con Dios en nuestras diferentes dimensiones, como criaturas, como hijos, como amigos y como discípulos de Dios, en cada uno de esos niveles de relacionamiento que veíamos. Pero entonces, para que ese pecado se pueda dar, debemos entender que hay un preámbulo a ese pecado. El preámbulo va a ser la tentación. No podemos entender la tentación como un pecado, sino que el pecado se da de acuerdo a la reacción que el hombre tiene con respecto a la tentación. ¿Sí? De acuerdo a la manera que yo reaccione a la tentación, entonces se puede constituir un pecado o no. Y recordemos también algo que es supremamente importante, que cuando hablamos de pecado no estamos hablando de un acto meramente religioso o antirreligioso. ¿Sí? Que no es una cuestión de religión. El pecar o no pecar no es una cuestión de religión, sino que es una realidad del género humano, porque todo ser humano tiene un relacionamiento con quien lo ha creado. Es decir, cada uno de nosotros, al haber sido creados, entonces, al participar en esa relación de ser criaturas, pues tenemos una relación con nuestro creador, dado que el creador nos ha creado, valga toda esta redundancia de la que estoy hablando, nos ha creado con un fin. No somos seres casuales. No es que surgimos de la nada ni surgimos porque sí. Hay una serie de realidades que son más grandes que nuestro entendimiento, que van más allá de lo que nosotros podemos asimilar, y esas realidades pues determinan o tienen en su conjunto una razón de ser, y esa razón de ser parte de la reflexión sobre la intencionalidad de Dios, es decir, cuál es la intención de nuestro Creador al construir cada una de nuestras vidas. Reflexiones que nos pueden llevar a este tipo de conclusiones cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la complejidad de nuestro ser, lo complejo que es nuestro ser. No nos podemos simplificar a que somos solamente materia y que lo único en lo que podemos creer es en lo que vemos. Es imposible que una persona en, en, en aras de la lógica pueda decir es que yo solo creo en lo que veo, porque todos creemos en cosas que no vemos y no necesitamos ser religiosos para eso. Todos creemos en el viento, todos creemos en el oxígeno, todos creemos en la ley de gravedad, todos creemos en las emociones, todos creemos en la tristeza, en la alegría, en la esperanza, en la angustia, en el miedo, y pues son cosas que no se ven, que físicamente no tienen una forma de materializarse. Sin embargo, todos creemos y más que creer, el problema incluso no es ni siquiera si creemos o no creemos. El problema va más allá, es que esas realidades que son invisibles pues terminan afectando y en algunos casos determinando nuestra vida. El hecho de que yo no crea en la existencia del oxígeno no quiere decir que pueda vivir sin oxígeno. Es decir, la existencia del oxígeno determina mi vida. No el hecho de yo creer o no creer en la existencia del oxígeno. Quienes tengan un poco más de ciencia orientadas a estas áreas, pues pueden entender un poquito más el oxígeno. Pueden entender de qué manera se puede constituir en otros elementos, o de qué manera se puede combinar, o cómo es que nuestro cuerpo lo asimila, por qué lo necesitamos, qué propicia la generación de oxígeno, qué la impide, y este tipo de cosas, ¿cierto? Pero la existencia como tal, pues no se puede profundizar en el sentido de que la entendemos a plenitud, pero al mismo tiempo tampoco podemos ignorarla como si no existiese. Entonces, de lo mismo sucede con el concepto de pecado.
¿sí? No estamos hablando de un acto religioso, sino que estamos hablando de un acto del ser humano. Es el ser humano quien puede, de manera libre, consciente y voluntaria, romper o afectar su relacionamiento moral con Dios. Y en ese orden de ideas, la tentación tiene como finalidad, pues bueno, ya lo había dicho, ser un preámbulo al pecado, ser un preámbulo al pecado. También tiene un aspecto de condicionamiento. La tentación nos puede condicionar a vivir cierto estado emocional. Es más, la condición puede también determinar parte de nuestras reacciones. La tentación, perdón, puede precondicionar o condicionar parte de nuestras acciones. ¿Sí? Ya lo vamos a ir desglosando de a poquito. Pero por ahora, entender inicialmente que previo al pecado y como en un entorno al pecado, pues gira la tentación. Estando ya más enfocados en el campo espiritual, hay que entender que para que haya tentación tiene que haber una fuente de la tentación. Y hablamos del tentador. Es decir, hay un ser de quien proviene la tentación. Hay un ser de quien proviene la tentación. Ese ser no es Dios. En los anteriores programas hablábamos de las pruebas, de que Dios prueba, ¿cierto? Dios prueba. Y aunque la tentación constituye un momento de prueba, no podemos entender la tentación como originada en Dios. Es decir, Dios no origina la tentación. Dios no es el tentador. No es el tentador. Dios prueba, pero no puede tentar al hombre, no tienta al hombre. Ya esto también nos va dando una característica. En la tentación, que parte del tentador, que proviene del tentador, el tentador que envía la tentación, que genera la tentación, que propicia la tentación, pues también tiene una intención. Y es aquí donde se torna interesante la cosa, porque entonces vemos a un Dios creador que a cada uno de nosotros nos ha creado, a cada ser humano que ha existido, que existe y que va a existir, pues nos ha creado y nos ha constituido como seres independientes e individuales e irrepetibles, es decir, nosotros no somos una copia de otros seres, ¿sí? Nosotros no somos una copia de otros seres, no tenemos vidas pasadas ni tendremos vidas futuras, no hay reencarnación, ¿sí? La reencarnación se cae por solo análisis de la lógica. Y nosotros como creyentes, como personas cristianas, pues no creemos en la reencarnación, lo cual nos lleva a comprender a un Dios que infinitamente crea. En algún punto hablamos del momento en el que Dios crea los ángeles. Dios crea los ángeles, pero no solamente crea los ángeles, sino que cuando Dios comienza su proceso de creación, es un proceso que no ha terminado, es decir, Dios sigue creando. Empieza con los ángeles y no crea ni uno ni dos, sino que crea miles de miles y después crea seres humanos y crea miles de miles a lo largo de un margen de tiempo, ¿cierto? Entonces, nosotros somos el resultado de esa acción creadora continua y constante de Dios. Es decir, que somos fruto de la creación de Dios. Que si lo empezamos a meditar más internamente, entonces vamos a entendernos como fruto de una idea de Dios, de un plan de Dios, de un objetivo de Dios. San Ignacio de Loyola nos plantea en sus ejercicios espirituales que Dios nos ha creado para alabar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar nuestra alma. Es decir, nos habla de ahí de un fin, hemos sido creados para. Hay una serie de objetivos, hay un fin por el cual hemos sido creados. Entonces podemos entendernos no solamente como seres creados, sino también como seres pensados. Es decir, en la vida de cada uno de nosotros hay un principio y ese principio está enmarcado en un pensamiento de Dios, en una idea de Dios. Y esa idea de Dios corresponde más adelante cuando nosotros prolongamos la meditación, la reflexión sobre este tema, vamos a entender que somos entonces no solamente producto de una acción externa de Dios, sino que también somos fruto de un pensamiento de Dios que también termina siendo entonces fruto de un sentimiento de Dios. Y entendernos entonces como seres no solamente creados, sino que somos seres creados, pensados
y también amados por quien nos ha creado. Lo cual ya nos pone en todo un contexto, ya nos da un contexto más claro, porque entonces todo esto se encierra en un ideal, en una razón de ser, que cada uno de nosotros tiene como por vocación buscar. La vocación de cada uno de nosotros es hallar esa razón por la cual hemos sido creados. Y es allí donde encontramos nuestra plenitud, es allí donde encontramos nuestra felicidad, es allí donde podemos encaminarnos hacia esa felicidad plena, ¿cierto? Que es una alegría constante, no necesariamente, porque el camino hacia esa plenitud, pues está lleno de obstáculos, pero sobre todo de tentaciones. De eso es de lo que está lleno nuestro camino. Nuestro camino en la vida no está lleno de dificultades porque sí, sino que cada dificultad constituye una tentación. Pero entonces, ¿qué es una tentación? Si decimos que si una tentación es un preámbulo al pecado, y también decimos que la tentación proviene de un ser eh, tentador, que también tiene, ese ser tentador tiene una intencionalidad, o sea que también parte de estas mismas características con las que Dios crea, es decir, que actúa, que piensa y que siente. Entonces entendemos que es más que una circunstancia casual. La tentación no son acontecimientos casuales. La tentación son acontecimientos planeados a través de los cuales el enemigo del alma plantea alejarnos del camino que nos lleva hacia el cumplimiento del plan de Dios. Esa es una tentación, en una definición, digamos, entendible. Una definición que nos permite a nosotros tener una comprensión exacta de nuestras motivaciones, de nuestras emociones y, ¿por qué no?, de nuestras circunstancias, porque en las circunstancias se encuentra la tentación, es decir, el tentador, es decir, el ser que planifica todas las tentaciones en nuestra vida, el tentador hace uso de las circunstancias, en algunos casos las puede hasta generar, hace también uso de nuestras emociones sobre las cuales puede influir, hace uso de nuestras potencias, de lo que conoce de nosotros, es decir, de nuestra capacidad de pensar. Y como hay un conocimiento nuestro, pues entonces él puede aprovechar todo esto para construir esos escenarios que se vuelven planes a través de los cuales él piensa alejarnos del camino que nos conduce hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Una de las primeras cosas que hace el tentador a través de las tentaciones es desdibujar el plan de Dios. Y esto lo hace a través de muchas formas, pero una de ellas, y probablemente la más importante, es el desánimo. Cuando él genera desánimo a partir de verdades, es decir, de cosas, o bueno, más que verdades, digámoslo más bien en términos de realidades, es decir, toma realidades y las presenta de tal forma que nos desdibuja el concepto real de la voluntad de Dios. Y es allí donde nosotros empezamos a pensar y a ver la voluntad de Dios como actos contrarios a nuestro querer. Como que la voluntad de Dios es contraria a lo que nosotros quisiéramos, nos gustaría, esperaríamos que pasara. Y cuando llevamos una vida en la que el tentador, a través de sus artimañas, nos empieza a hacer ver que la voluntad de Dios es muy diferente a lo que nosotros queremos, es muy diferente a lo que nosotros buscamos, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros, entre comillas, nos hace felices, pues entonces la voluntad de Dios empieza a formar, se empieza a volver a convertir en un peso que nos cuesta llevar, un peso que nos produce cansancio. Y ese cansancio artificial, porque nos terminamos cansando por luchar en batallas que no deberíamos luchar, ese cansancio artificial, pues al final del día nos lleva a desánimos, que se manifiesta en lo que ya veníamos hablando en las sesiones anteriores. Cuando hablábamos de asedia, cuando hablábamos de tristeza, cuando hablábamos de todo este tema que tiene que ver con el desánimo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, entonces,
vamos viendo incluso de desolaciones, como la desolación fortuita puede llevarnos al desánimo. Y entonces eso se vuelve una tentación, porque el desánimo nos lleva a renunciar a la aceptación de esa voluntad de Dios, porque entonces ya no queremos aceptar esa voluntad de Dios, porque es pesada, porque no la comprendemos, porque es como un secreto. Lo contrario a esa tentación en particular de ese tipo de desánimos es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios quiere que nosotros empecemos a buscar esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y que la empecemos a descubrir. Él no quiere venir a decírnosla literalmente y de forma puntual. Él quiere que en un camino, en el camino de la vida, aprendamos a descubrir cuál es esa voluntad que Él tiene para que la aceptemos en libertad, en perfecta libertad. Contrario a lo que el desánimo nos quiere presentar, porque el desánimo nos quiere presentar la voluntad de Dios como algo pesado y algo impuesto. Como si dijéramos, es que Dios no va a permitir que yo sea feliz a no ser de que acepte su voluntad, pero su voluntad no me va a hacer feliz porque es muy diferente a lo que yo quiero. Es el acto del tentador, a través de la tentación, del desánimo puntualmente del que estamos hablando en este momento. Y en ese orden de ideas, entonces, nos encontramos con que de todas las tentaciones que pueden haber en el mundo, hay unas tentaciones que son más grandes que otras, como, insisto, en el desánimo, que se manifiesta a través de la sedia. Recuerden que la sedia, según lo hablábamos en nuestro primer encuentro, decíamos que la sedia es una forma de desánimo, y es una forma también de pereza, y es una forma también de envidia. Pero en esencia, lo que este tipo de tentaciones nos está llevando es a no actuar. No actuar para no arriesgarnos, no actuar para no fracasar, no actuar para evitar un sufrimiento, no actuar para evitar un dolor. Como el hecho de tener sueños o tener metas, pues es mejor no tenerlas para no sufrir decepciones, por ejemplo. Y entonces, de esa manera, esa tentación se vuelve una tentación capital porque a través de esa tentación, el mal, el enemigo de nuestra alma, puede hacer muchas otras cosas y puede movernos a través de muchas otras pequeñas tentaciones. Es una tentación grande de la cual surgen muchos males. Cuando el hombre cede ante una tentación de estas, pues no solamente comete un pecado, sino que puede llegar a cometer varios pecados. El desánimo nos puede llevar a la negligencia, por ejemplo. Que la negligencia es un signo de tibieza, y tibieza es una de las cosas más despreciadas por Dios, descrita por el apóstol Juan en el libro de la Revelación. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, entonces entendemos la importancia de ser conscientes de los momentos de tentación. Bueno, más que ser conscientes de los momentos de tentación, es ser conscientes de nuestro estado como tal, de ser seres humanos. Vivir representa un riesgo. Nosotros vivimos en riesgo constante de ser tentados. Somos tentados constantemente a través de nuestras ideas, pero también a través de nuestros sentidos. Y es importante entonces acudir a una relación, a un relacionamiento con Dios, mucho más desde lo experiencial. Porque lo que no puede hacer el tentador es vulnerar los espacios entre el alma y Dios. Hay espacios que el alma tiene con Dios, encuentros que el alma tiene con Dios, a los cuales el tentador no tiene acceso. Por ejemplo, el tentador no puede acudir o no puede atacar al alma en sus momentos de oración privada, por ejemplo, en sus momentos de intimidad, cuando el alma está orando, está hablando con Dios, está en comunicación con Dios, no importa lo que esté haciendo la persona externamente, pero cuando su alma se encuentra en un estado de comunicación íntima con Dios, pues entonces a ese espacio no puede entrar nadie, ni los ángeles ni los demonios, ¿sí? Entendemos que el pensamiento y el corazón, lo que nuestra mente procesa y lo que nuestro corazón guarda, pues son potestativos de Dios, hacen parte del derecho que tiene Dios. Y en ese orden de ideas, entonces, el llevar una relación constante con Dios e irla extendiendo a nuestros diferentes espacios de vida, irla llevando a todas las dimensiones, que no sea una religiosidad
superficial, sino que realmente sea vivencial, que nuestra forma de vivir, nuestra religiosidad, nuestra relación con Dios, sea más vivencial, pues entonces eso va dejando menos espacios al tentador. Y los argumentos que el tentador va teniendo para atacar a quienes experimentan una relación profunda con Dios, pues van a ser diferentes. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de los místicos, vemos que en ellos hay otro tipo de tentación, hay otro nivel de tentación, donde, por ejemplo, las manifestaciones del demonio tienen que ser mucho más directas, son menos superficiales, son menos de confusión, son menos de duda en el sentido de la existencia o la no existencia de Dios, por ejemplo. Una persona que tiene un relacionamiento con Dios constante, pues su tentación no va a ser acerca de la existencia de Dios. Hay santos que han llegado a dudar, por ejemplo, de su salvación, pero ya ese es otro tipo de tentación, ¿cierto? Ya no es una tentación basada en el alejarlo de una manera superficial, alejar al hombre del camino de Dios, sino que es a un hombre que ya está en ese camino de cumplimiento de voluntad, hacerlo dudar incluso del camino que está llevando, ¿sí? Ahí ya no es tanto de la elección de un camino u otro, sino que ya en ese caso, por ejemplo, es la persona sabe que está haciendo la voluntad de Dios, pero, por ejemplo, no sabe si la está haciendo bien. Es más, tiende a pensar que la está haciendo mal y a sentirlo en una realidad. Es una tentación diferente. Entonces, miren que la tentación como tal, el tentador como tal, empieza a migrar, empieza a cambiar de acuerdo a la condición del alma, dependiendo de cómo se encuentra el alma con respecto a Dios, entonces el tentador va a manejarlo de una manera o va a manejarlo de otra. Y en nuestra vida cotidiana, cada uno de nosotros, pues experimenta este tipo de dificultades, de retos. Es un reto para nuestra vida. Es un reto para nuestra vida en lo cotidiano, donde fundamentalmente el desánimo se hace presente como el gran distractor de nuestra vida. Ahora, ¿por qué lo podemos llamar también, además de tentación, por qué lo podemos llamar distracción? Por lo mismo, porque vamos en un camino, todos tenemos marcado un camino, una invitación, una vocación, y entonces todo lo que nos saque de ese camino termina siendo una distracción en ese camino. Piensen ustedes en emprender un viaje que va de una ciudad a otra. Tienen una ciudad destino, una ciudad de origen, y ustedes parten en su viaje en el vehículo que sea o caminando o como sea, y hay una meta clara, hay que llegar a esa ciudad destino. Pero en el camino, pues van surgiendo cosas, se van presentando otras personas, que esta carretera está en mantenimiento, entonces hay que irnos por otra, y que de pronto por aquí no podemos coger, sino que tenemos que ir por allí, y de pronto pasamos por una parte que no conocíamos muy bien, y entonces nos perdimos y ya estamos alejados del camino y tenemos que volver a encontrar el camino para poder llegar a esa ciudad destino, y entonces vemos que todo eso en nuestra vida cotidiana nos pasa. ¿Cierto? Vamos hacia una ciudad destino, vamos hacia un lugar destino, pero en el camino vamos encontrando dificultades. Y las dificultades más grandes, las que más peso nos cuestan, las que nos llevan a tomar decisiones mucho más radicales y peligrosas, pues las conocemos como tentaciones capitales, de las cuales muchas otras tentaciones y muchos otros pecados se pueden llegar a cometer. Al final del día, todo esto se va a resumir en el riesgo que todos tenemos de no cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, que al final de todo termina convirtiéndose en el gran riesgo que todos tenemos de vivir una vida larga o corta, X cantidad de años, 20 años, 30 años, 50 años, 70 años, 90 años, y al final de todo no llegar a la felicidad plena, no ser felices en esta vida. Y se ve, ¿cierto? Lo vemos en la realidad, como personas que entre comillas lo tienen todo y no son felices. Como personas que uno dice, pero es que tienen todo para ser feliz y no lo son. ¿Qué sentido tiene caminar por una vida a través de la cual vamos sorteando obstáculos, vamos planteándonos retos y si al final del día no somos felices? La plenitud del hombre la podemos encontrar en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra propia vida. Y para esto hay un principio muy grande, el principio de que Dios es bueno, sobre lo cual debemos fundamentar toda nuestra vida. Dios es bueno. Y el reconocimiento, eso no es un conocimiento, es un reconocimiento, el reconocimiento que Dios es bueno, al cual podemos llegar a través de la reflexión y de la meditación en las obras de Dios, tanto en nuestra vida como en la historia, como en la humanidad.
ese reconocimiento de la bondad de Dios nos lleva a entender que un ser que es plenamente bueno, pues tiene buenas intenciones. Un ser que nos creó con buenas intenciones. Somos fruto del amor de Dios. Y eso quiere decir que las razones por las cuales Dios nos creó fue para su plenitud y para nuestra plenitud. Si volvemos atrás a esa historia sobre la que reflexionábamos de la creación de los ángeles, la motivación que Dios tuvo para crear a los primeros seres fue que Él en su plenitud, Él es feliz, pleno en sí mismo, en su plenitud, Él sintió la necesidad de no ser el único ser, valga la redundancia, que es plenamente feliz. Y crea a los otros seres para que también sean felices con Él. Y esa plenitud que Él tiene es tan infinita y tan inmensa que no se conformó creando 2 o 3 ángeles para compartir con ellos, sino que creó miles y miles y después ha venido creando miles y millones de seres humanos. Y entonces nosotros somos fruto de ese amor de Dios que es bueno y que tiene buenas intenciones. Que la intención de Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas es nuestra plenitud. Que esa intención que Él tuvo en su corazón para con nosotros, para nuestra vida, esa vocación, esa cuando él pensó en cada uno de nosotros, dijo, voy a crear a este para que haga esto, voy a crear a este que va a ser muy bueno en esta área. Pues esa misma intención, Él la sembró en el corazón de cada uno de nosotros. Es decir, que nosotros vamos a ser plenos y felices, dándole cumplimiento a esa voluntad. Es por esto que se hace muy importante en nuestro ejercicio de examen de conciencia diario, que realmente es algo que como cristianos debemos hacer. El examen de conciencia es algo que constantemente debemos hacer, por lo menos 2 veces al día nosotros debemos sacar un momento para hacer nuestro examen de conciencia. No como un acto meramente devocional, sino como un acto transformador en la vida, que nos ayuda a ver nuestra vida de manera objetiva, cómo estamos viviendo la vida, qué estamos haciendo, qué debemos cambiar, en qué debemos mejorar. Es más, ni siquiera en qué debemos mejorar, en qué podemos mejorar. No se trata, no se trata de ser buenos porque hay que ser buenos. Se trata de ver cómo podemos ser cada día mejores seres humanos. El mundo necesita mejores seres humanos. Y en este mundo donde hay tantas personas que se encuentran tan perdidas, pues entonces vemos que la Iglesia Católica es el último referente moral que le queda a la humanidad. La humanidad no tiene más referentes morales, solamente la Iglesia Católica. Y en ese orden de ideas, los católicos somos el último referente moral que a muchas personas les queda. Y eso representa una responsabilidad, porque mientras que muchos se están cuestionando si matar a un bebé es bueno o es malo, en la Iglesia se entiende que la vida es sagrada. Aún en muchas organizaciones que han sido instituidas para defender la vida, para defender los derechos de los niños, pues desde esas mismas organizaciones se habla de que, así como se defienden los derechos de los niños, también se le otorga el derecho a algunos adultos para que maten a los niños en el lugar más sagrado y más seguro, que es el vientre de una madre. La Iglesia Católica es el último referente moral que le queda a la humanidad. Y cada uno de nosotros somos miembros de esa iglesia y cada uno de nosotros hacemos parte de esa responsabilidad. Por eso, para terminar, entonces entendámonos como seres que vivimos en riesgo de tentación. Todo lo que nos entra por los sentidos nos distrae de ese camino en el cual Dios nos ha puesto y en el cual Dios nos quiere y para el cual Dios nos ha creado. Hay una razón de ser para la vida de nosotros. No somos seres casuales. Debemos buscar a través de la relación personal con Cristo, de esa relación constante y cotidiana, porque el objetivo es llevar nuestra relación con Cristo a lo cotidiano, cada vez más, que en ese relacionamiento constante nosotros podamos descubrir el camino hacia esa vocación que cada uno de nosotros tiene, para poder hallar esa plenitud, esa paz, esa tranquilidad. Y eso nos debe hacer, tenemos que ser conscientes de que vamos a encontrar distracciones en el camino, pues que tenemos que afrontar y que tenemos que vencer.
finalmente extiendo la invitación nuevamente para que constantemente, de manera constante, pues nos hagamos un examen de conciencia, ¿cierto? Donde evaluemos pues cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos asumiendo nuestra responsabilidad como seres humanos y como cristianos.